Bienvenidos a esta clase. Bienvenidos a esta clase de metabolismo celular. Muy bien, vamos a empezar rápidamente con el tema definiendo qué es el metabolismo celular, ¿vale? Es aquel conjunto de reacciones químicas, ¿vale? Que ocurre dentro de una célula para mantenerla viva, para crecer, para reproducirse y responder al entorno. Recordemos que el entorno a veces puede ser agresivo. Es por eso que el metabolismo celular tiene de gran importancia para todas las células, ¿vale? Se pueden dividir en dos grandes tipos, que es el anaerobio, que pueden ser el anabolismo y el catabolismo, ¿vale? ¿Vale? Anabolismo quiere decir que es la construcción de moléculas a partir de moléculas más pequeñas, ¿vale? Aquí dice, a partir de otras más pequeñas, ¿vale? Esto quiere decir síntesis, o sea, creación, ¿vale? De moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Si lo podemos representar, una molécula grande gracias a moléculas más pequeñas, ¿vale? ¿Cómo qué proceso? Por ejemplo, las proteínas. Esta es una proteína y estos son los monómeros, que son los aminoácidos. Muchos aminoácidos forman una proteína, ¿vale? Es eso exactamente. Ahora, el catabolismo es lo contrario, es la degradación, es la destrucción, la ruptura, ¿vale? Para liberar energía al romper moléculas grandes en otras más pequeñas, ¿vale? Este es al contrario, de una molécula muy grande se va a romper y va a formar moléculas más pequeñas, ¿vale? Esto no es muy difícil de entender, pero si tú no sabes los conceptos, te puedes confundir, ¿vale? Y no queremos eso. Así que vamos con la primera definición o la primera molécula de energía, el ATP, adenosín trifosfato. El ATP es la principal moneda de cambio en la célula para crear reacciones químicas y hacer muchos procesos, ¿vale? Dentro de ella. Muy bien. Ahora, al romperse uno de los enlaces fosfato, recuerden que quiere adenosín trifosfato, quiere decir que tiene es de tres fosfatos, ¿vale? Cuando se rompe un fosfato, ¿vale? En el enlace de estos fosfatos, cuando hay una ruptura, de estos enlaces, se libera energía. Es por eso que lo más energético son sus enlaces, ¿vale? Que va a utilizar la célula para otras funciones, ¿vale? El ATP es fundamental para casi todos los procesos, ¿vale? Aquí podemos observar una reacción que del ATP se convierte en ADP, o sea, ya no es trifosfato, sino es difosfato, o sea, de 2, ¿vale? Y aquí aparece el fosfato, pero ya no está unido, y como consecuencia, energía, ¿vale? Ahora vamos a ver otro concepto de reacciones endergónicas y exergónicas. Estos dos conceptos también es muy importante para que tú puedas entender. ¿Por qué? En el examen de admisión hay preguntas que van enfocado a este tipo de subtemas, ¿vale? Por ejemplo, una reacción endergónica requiere energía. Aquí dice, requiere energía, ¿vale? O sea, síntesis de proteína se necesita energía, ¿vale? Para crear una proteína. ¿No es verdad? Es verdad, ¿vale? Entonces, esta requiere, ¿vale? Gasta. Y a comparación a las reacciones exergónicas, que es completamente lo contrario, o sea, liberan energía. Por ejemplo, el proceso de respiración celular. El concepto de respiración celular, recuerden que en la mitocondria
hay en su membrana, recuerden que la mitocondria es un organelo bimembranoso, o sea, de dos membranas. La interna está, en esta hay muchas proteínas adheridos que forman a la cadena respiratoria, ¿vale? A la cadena respiratoria, también llamada cadena de transporte de electrones, ¿vale? En estas proteínas, en esta proteína, gracias a estas proteínas, es que se puede utilizar moléculas hechas dentro de aquí como el ciclo de Krebs, y estas proteínas lo agarran y transportan pues a sus electrones formando un gradiente de protones, y aquí hay una bomba, una proteína muy grande que se llama ATP sintasa, ¿vale? O sea, esta es la encargada de sintetizar ATP, ¿vale? O sea, energía. Pero ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? A todo este proceso de respiración celular. Gracias a esto es como una turbina, un motorcito que va, gracias a los gradientes de concentración de protones, o sea, de hidrógenos. Un hidrógeno, recuerden que es un protón. Entonces, gracias a todas estas proteínas que van formando un gradiente, hace que funcione esta maquinaria, ¿vale? Es algo muy bonito y lo explicaremos más a fondo, obviamente, ¿vale? Para que vean todo el mecanismo de acción de la mitocondria. Ahora, las enzimas. Recordemos que las enzimas son catalizadores. ¿Qué quieren decir catalizadores? Facilitan y ayudan a las reacciones químicas, ¿vale? Muy bien, entonces aquí como dice, aceleran estas reacciones químicas. O sea, una reacción química que puede tardar tal vez una hora en realizarse, gracias a enzimas que intervienen en este proceso, lo hacen más rápido y ayudan a que toda esa reacción que se hace normalmente en una hora, por ejemplo, se haga en 10 o en un minuto, ¿vale? O en fracciones de segundo, dependiendo de las enzimas, ¿vale? Entonces, gracias a estas enzimas, nosotros podemos tener un metabolismo eficiente, ¿vale? Aquí, como dice, actúa como catalizadores biológicos, son específicos para cada reacción, o sea, hay millones de enzimas que van a funcionar para un tipo de reacción y para un tipo de molécula, ¿vale? Funcionan como un rango óptimo de temperatura y pH, ¿vale? Se unen a sustratos en su sitio activo. Una enzima tiene una forma muy similar de un Pac-Man, ¿vale? Esta es una enzima, más o menos, ¿vale? Los sustratos son estas moléculas que tienen su forma. O sea, por ejemplo, esta forma tiene un triángulo, ¿vale? Es un triángulo, es una forma que en el sitio activo, este es el sitio activo de la enzima. Al llegar aquí y adherirse, esta enzima hace el proceso muchísimo más rápido, ¿vale? Ya sea de ruptura, ya sea de síntesis, ¿vale? Entonces tiene muchas funciones. Así funciona una enzima. ¿Y gracias a qué funcionan las enzimas? Porque todas las moléculas deben de estar reguladas, ¿vale? Ah, bueno. Pues aquí la enzima tiene un sitio donde otras moléculas van a adherirse. ¿Para qué la van a adherir? Ah, pues para activarla. Así se activan las enzimas o se desactivan, ¿vale? Entonces, cuando se une esta molécula a este sitio de activación, pues la enzima va a activarse y va a hacer las reacciones químicas, ¿vale? Estas reacciones
van a ayudar, estas enzimas van a ayudar a todo el metabolismo, ¿vale? Por eso es de gran importancia en este tema. ¿Y cómo se llaman estas moléculas que están acá? Que gracias a estas moléculas se, se activan. Pues hay de dos tipos: las que son biológicas y las que no son biológicas. Las que no son biológicas son los famosos bioelementos, que pueden ser cualquier, por ejemplo, magnesio, ¿vale? Son los bioelementos, pero tienen su propio nombre y se llaman cofactores, ¿vale? Cofactores. Estos cofactores se unen a este sitio para activar a la enzima. Mientras si son biológicos se llaman coenzimas, ¿vale? Coenzimas, ¿vale? Cualquiera de estas dos moléculas pueden activar a las enzimas. Muy bien, ahora vamos con la respiración celular, ¿vale? Es un proceso catabólico. Aquí ya no te puedes perder porque ya te expliqué cuál es el proceso catabólico y anaeróbico. Catabólico y anabólico. Así que aquí ya no te me puedes perder, ¿vale? Por el cual la célula obtiene energía, ¿vale? ATP, a partir de nutrientes como la glucosa. La glucosa es la principal molécula que forma de gran importancia en la respiración celular, ¿vale? La glucosa es un carbohidrato o un glúcido, ¿vale? Cualquiera de los dos está bien. Glúcido y carbohidrato es lo mismo, ¿vale? Entonces, esta glucosa es la principal que actúa en el metabolismo, y gracias a la glucosa se obtiene energía, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos con los tipos de respiración. La respiración aeróbica, que quiere decir que utiliza al oxígeno como protagonista, ¿vale? Y también hay la anaeróbica, por acá abajo debe estar, la anaeróbica, la cual funciona sin oxígeno, ¿vale? Vamos con la primera. Esta es una fórmula general de la respiración, ¿vale? Pero se divide en 3 etapas principales. Y aquí lo vamos a ver. Primera etapa o primer proceso de respiración: glucólisis, ¿vale? La glucólisis es un proceso la cual agarra al ATP, la cual agarra a la glucosa, o sea, ya dentro de la célula. La glucosa, recuerden que cuando nosotros comemos algo, cualquier tipo de comida, nutrientes, contiene una cantidad de glucosa. Esa glucosa en el duodeno, o sea, en el intestino delgado, se absorbe y pasa a la circulación, o sea, a la sangre, a toda nuestra circulación. Cuando llega a la circulación, pues esa es la encargada de llevar todos los nutrientes a todas las células, ¿vale? En las células, para que la glucosa entre a esta célula, aquí ponemos una célula, para que esta glucosa entre, necesita de una llavecita llamada insulina. La insulina se lleva a cabo, se sintetiza en el páncreas, ¿vale? En el páncreas se sintetiza. Ahora, cuando hay insulina en sangre y es transportada junto con la glucosa a la célula, las células tienen receptores, ¿vale? Tienen receptores. Por ejemplo, esta es una célula. Yo quiero imaginar que es una célula del músculo, ¿vale? Músculo esquelético, o sea, de todo lo que tenemos en el brazo, piernas, ¿vale? Músculo esquelético. Y aquí tiene receptores de insulina y receptores GLUT. Si estamos hablando de músculo esquelético,
de músculo esquelético son los GLUT4, ¿vale? Los más importantes, los GLUT4 son estos receptores de glucosa, ¿vale? Pero hay muchos más receptores de glucosa, ¿va? Muchísimos. Ahora, cuando la insulina se adhiere al sitio de este receptor, manda una señal, una cascada de señales de reacciones bioquímicas para que el GLUT4 se pueda abrir y pueda entrar esta glucosa. Si no hay insulina, no hay señal, o sea, no hay señal de que se puedan abrir los GLUT4. Cuando no hay señal de GLUT4, o sea, cuando estamos hablando de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, entonces, cuando estamos hablando de diabetes, no hay insulina o hay muy poquita insulina, entonces no hay esta señal bioquímica para que los GLUT4 se puedan abrir y entre glucosa. Si no hay glucosa, nuestra célula dirá, oye, no hay glucosa, entonces ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues tenemos reservas de otras biomoléculas. Tenemos reserva, por ejemplo, de lípidos y de proteínas. Entonces hay que primero ocupar esos lípidos para sintetizar ATP. Entonces eso quiere decir que no solo la glucosa, o sea, los carbohidratos, ni los carbohidratos. Eso quiere decir que no solo los carbohidratos pueden sintetizar ATP, sino también los lípidos y las proteínas, ¿vale? Los lípidos sintetizan mayor cantidad de ATP que los glúcidos. Un aproximado de 1 gramo de lípido, o sea, 1 gramo de lípido van a dar 9 kilocalorías, ¿vale? 9 kilocalorías. Mientras 1 gramo de glucosa o 1 gramo de carbohidrato van a dar un aproximado de 4 kilocalorías. Al igual que las proteínas también dan un gasto energético, también dan 4 kilocalorías por gramo, ¿vale? Estos datitos pequeños también son muy importantes porque no sabemos si puedan ocupar esos datos en tu examen, ¿vale? Es por eso que te los doy. Muy bien, entonces, primero, glucólisis. Digamos que la glucosa entró perfectamente, ¿vale? Entró perfectamente, entonces la glucosa ya está en la célula. Entonces, o sea, en el citoplasma. ¿Dónde ocurre la glucólisis? Si te preguntan, en el citoplasma, ¿vale? Ahí ocurre la glucólisis, ¿vale? Va a romper a la glucosa gracias a muchas enzimas. Esto es un proceso muy largo de muchísimas enzimas, ¿vale? Entonces, aproximadamente 10 reacciones enzimáticas. Imagínate este proceso, ¿no? Que cuando entres a la universidad te la tendrás que aprender todas estas rutas metabólicas. Pero ahorita para tu examen de admisión, lo más importante, ¿vale? Lo más general. Cada glucosa se va a romper en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, ¿vale? 2 piruvatos. ¿Ok? Eso es lo mismo. Ácido pirúvico o piruvato. Es lo mismo. Y va a producir 2 ATP y 2 NAT. ¿Vale? Muy bien. Cuando el piruvato ya está, o sea, hecho, va a entrar a un organelo muy conocido, que lo tenemos aquí, que es la mitocondria, ¿vale? Entra a la mitocondria y va a entrar a un ciclo, al ciclo de Krebs, ¿vale? El ciclo de Krebs, como en este diagrama, se encuentra en el mitosol, o sea, es el citoplasma, pero de la mitocondria, entonces se llama mitosol, ¿vale? Si te preguntan cuál es el citoplasma de la mitocondria, es el mitosol o mitoplasma, ¿vale? Es lo mismo. Pero es el mitosol aquí en esta, o también otro nombre es matriz extra mitocondrial, ¿vale? O matriz mitocondrial, es lo mismo. Es toda esta área, ¿vale? Que está dentro de esta célula.
Entonces, cuando el ciclo de Krebs convierta estos ácidos piruvatos a estos piruvatos en CO2 y produce 2 ATPs, 6 NAD y 2 FAT. ¿Vale? Muy bien. Ahorita quiero que te quedes con esto para que no te satures de información. Solamente acuérdate de estas cifras, apréndetelas muy bien y cuando veamos y cuando estés en la universidad vas a ver el ciclo de Krebs muy completo, ¿vale? Muy bien, pero quédate con esto. Ahora, el tercer paso, que es la cadena de transporte de electrones. Cuando el ciclo de Krebs termina, aquí recuerden lo que produjo, 6 NAD. Estos NAD y estos FAT se van a ocupar en este proceso de cadena de transporte de electrones. ¿Dónde ocurre? En la membrana interna de la mitocondria. Aquí, no te lo estoy subrayando, no te lo estoy dibujando. Aquí hay proteínas muy importantes, hay complejos de proteínas que van a ayudar y van a tomar a este NAD y este FAT para hacer un gradiente de protones, o sea, de puros hidrógenos. ¿En dónde? En el espacio intermembranal, ¿vale? En el espacio intermembranal. Ahí hacen una concentración de protones y van a hacer que funcione esta maquinaria que se llama ATP sintetasa, ¿vale? O sea, la síntesis de ATP. Gracias a esta gran proteína, que es como una turbina, se van a unir los protones, en una parte de estas y va a hacer que gire, y a la hora de que gire, el ADP se va a convertir en ATP. Y así formamos al famoso adenosín trifosfato, ¿vale? Mira, aquí va a producir hasta 34 ATPs, ¿vale? El oxígeno es el aceptador final de electrones y se forma agua, ¿vale? Y así termina todo el proceso de respiración celular aeróbica, o sea, con oxígeno. Mientras que hay otros procesos que se están haciendo sin oxígeno, ¿vale? Como por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio extenso y no estamos acostumbrados, ¿vale? El oxígeno que vamos a inhalar no es suficiente para hacer todos estos procesos. Entonces, nuestro organismo sabe que necesita más energía para lo que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando hacemos una carrera muy extensa, ¿vale? De muchos kilómetros y no estamos preparados, ¿vale? Aunque es menos eficiente, pero sí ayuda, ¿vale? Vean que nada más produce 2 ATPs por glucosa, ¿vale? Y tenemos a la fermentación láctica que produce ácido láctico. El ácido láctico es lo que da como resultado al famoso embaramiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ejercicio muy extenso o muy duro, nuestros músculos pues no están acostumbrados y al día siguiente quedamos con dolor o embaramiento. Esto es porque nuestro organismo, nuestras células, no tenían suficiente oxígeno y tuvieron que hacer respiración anaeróbica, produciendo ácido láctico. El ácido láctico da como resultado eso, el músculo que nos duela, ¿vale? Y la fermentación alcohólica también, que produce etanol y CO2, ¿vale? Usada por levaduras, ¿vale? Este es otro tipo de células, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre el anabolismo vegetal, que es el famoso
que es la famosa fotosíntesis, ¿vale? Es el proceso por la cual las plantas, algas y algunas bacterias producen glucosa y oxígeno usando la luz solar, ¿vale? La fórmula general de la fotosíntesis es esta, ¿vale? Esta, esta representación química quiero que te la quedes muy bien grabada en tu cabeza porque esta es glucosa. ¿Dónde está? Es glucosa. Así se representa la glucosa, ¿vale? Y 6 de oxígeno. Eso será el resultado de la fotosíntesis. Glucosa y oxígeno. 6 de oxígeno, ¿vale? Muy bien. Consta de fases, ¿vale? De dos fases. La fase luminosa y la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin. O sea, ciclo de Calvin, ¿vale? La fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides de los cloroplastos, ¿vale? Requiere luz solar y se va a romper el agua, o sea, hacer fotólisis, se rompe el agua gracias a la luz solar y se va a liberar oxígeno, produciendo ATP y NAD, ¿vale? Esto es muy importante que ustedes sepan estas, pues el producto, ¿no? El producto de estos procesos. Por ejemplo, no quiere... A veces romantizamos mucho las cosas y decimos las plantas nos dan oxígenos para nosotros. No, las plantas hacen oxígeno porque si no hicieran oxígeno ellas se morirían, ¿vale? Porque entonces al liberar oxígeno hacen que se produzca ATP, o sea, el ATP lo utilizan ellas para energía, ¿vale? Mientras que la fase oscura se lleva a cabo en el estroma y usa ATP y NAD para convertirlo en CO2 en glucosa, ¿vale? O sea, en la fase oscura toma al CO2, ¿vale? Y usa el ATP para hacer glucosa. O sea, es algo muy cabrón, ¿no? Es algo muy interesante, ¿vale? Y esta no requiere luz directa. Porque ¿dónde se ocupó la luz? En la fase luminosa. Por eso su nombre, ¿no? Y aquí produce ATP. Estos ATP se utilizan en la fase oscura. Si me doy a entender. O sea, es un proceso que es como un seguimiento, ¿vale? Están anclados estos dos procesos, ¿vale? Entonces, si te preguntan cuál es el producto de la fase luminosa, tú vas a decir oxígeno, y si te preguntan cuál es el producto de la fase oscura, tú vas a decir glucosa. Si te preguntan cuál es el producto de la fotosíntesis, pues son estos dos, son glucosa y oxígeno, que es gracias a dos procesos, fase luminosa, fase oscura, ¿vale? No creo que sea tan difícil. Y miren, aquí tengo un bonito diagrama, ¿vale? Miren cómo toma a CO2, ¿vale? Y al agua para convertirlo en glucosa, ¿vale? Ya que el CO2 va a convertir ¿en qué? En glucosa, y el agua en oxígeno, porque va a ser fotólisis, ¿vale? El agua se va a romper. Estas 6 moléculas de agua se van a romper, ¿vale? Se rompen y forman 6 moléculas de oxígeno. Pero, ¿qué quedan libre? 12, fíjense, quedan 12 de hidrógenos libres. ¿Que dónde se van a ir estos hidrógenos? Se van a unir al CO2 gracias al ATP. El ATP, ¿dónde fue generado? Pues en la fase anterior, en la fase luminosa, ¿vale? Todo este proceso es muy bonito y espero que les vaya gustando. Ya vamos acabando, espero que les vaya gustando y vamos con el siguiente subtema, que es biosíntesis de macromolécula, o sea, anabolismo celular. Estos conceptos son muy importantes porque la célula usa energía, ¿vale? Para formar moléculas muy complejas, como les dije.
anteriormente, aminoácidos es el monómero de las proteínas. ¿Qué es un monómero, chicos? Un monómero es la unidad mínima para formar una molécula, ¿vale? Una macromolécula, ¿vale? Entonces, muchos aminoácidos forman proteínas, ¿vale? Y muchos ácidos grasos y glicerol forman a los famosos lípidos, ¿vale? Lípidos. También algo muy importante en este tema es los enlaces. El enlace de las proteínas se llama enlace peptídico, ¿vale? Enlace peptídico. Y los enlaces de los lípidos se llaman enlaces éster, ¿vale? Estos enlaces son muy importantes para su examen de admisión, ¿vale? Los carbohidratos, su monómero son los monosacáridos, ¿vale? Como la glucosa. Pero también hay disacáridos, que son dos monosacáridos, ¿se me entienden? O sea, dos glucosas, o también fructosa y glucosa, sacarosa y glucosa. Entonces hay muchas combinaciones, ¿vale? Hasta que formemos a los carbohidratos complejos. También tenemos a los ácidos nucleicos, que el monómero son los nucleótidos, ¿vale? Y esos son el ADN y ARN, ¿vale? Son ácidos nucleicos. Recordemos que el enlace de los ácidos nucleicos son los famosos enlaces fosfodiéster, ¿vale? No se les vaya a olvidar. Son muy importantes. Ahora, vamos con la regulación del metabolismo. Todo este proceso tiene que llevar una regulación, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco sobre retroalimentación negativa, ¿vale? El producto final inhibe una enzima al principio del proceso, ¿vale? Cuando ya acabó este proceso y cuando ya no se necesita, o sea, ya no hay estímulo, el producto final inhibe a la enzima del principio, ¿sí me entienden? Es un proceso en círculo, ¿vale? Es un sistema que aquí inicia, ¿no? Aquí va a iniciar, viene el estímulo, inicia. Cuando ya no hay ese estímulo, al finalizar el proceso, hay algo que lo detiene, ¿vale? Lo inhibe esa enzima. ¿Para qué? Para que ya no se siga, por ejemplo, sintetizando proteínas o sintetizando lípidos, porque ya no se ocupa, ¿vale? Ahora, vamos con la activación enzimática. Muchas moléculas van a activar enzimas cuando se necesitan acelerar una vía. Como ya les dije, que son los cofactores y también las coenzimas, ¿vale? Esto ya lo hablamos, así que vamos con las principales vías metabólicas, ¿vale? Vamos con las principales vías metabólicas. La principal es la glucólisis, ¿vale? La glucólisis, que ya hablamos, que es la degradación de glucosa en presencia de oxígeno, ¿vale? Y en ausencia también, ¿vale? También, por ejemplo, en los eritrocitos, pero ese es otro tema. También otro concepto que se debe de saber es la gluconeogénesis. Este proceso es la formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. O sea, la formación de glucosa a partir de otro compuesto, ¿vale? Ya sean proteínas, ya sean otro tipo de compuestos, ¿vale? Obviamente es otra vía. La otra vía es la lipogénesis, que es la formación de grasas. Aquí les voy a dar un concepto muy clave. Cuando sea lisis, es de destrucción, ¿vale? Ese es un concepto muy utilizado. Lisis o nesis es creación, síntesis. Con eso lo puedes identificar por si algún día se te olvida. Y por ejemplo dicen lipogénesis.
o sea, génesis de creación, ¿vale? Y si te dicen glucólisis, es de ruptura, ¿vale? También está el otro proceso de beta-oxidación, que esa es la degradación de ácidos grasos, ¿vale? O sea, toman a los ácidos grasos para formar ATP, o sea, energía por beta-oxidación. Esa es otra vía este, para la síntesis de ATP. Está la síntesis de proteína, que usa los ribosomas y al ARN mensajero. Esta es una vía muy bonita, porque aquí hay tres procesos muy importantes que lo vamos a tocar posteriormente, que es la replicación celular, replicación del ADN. Después de la replicación está la transcripción de este ADN. La transcripción, aquí se forma el ARN mensajero, y el ARN mensajero se va a los ribosomas. ¿Para qué? Para que se lean, para que se traduzca esta información y se produzca proteínas. Eso quiere decir el proceso de traducción, ¿vale? Son tres procesos muy importantes que tú jamás debes de olvidar. Nunca, jamás. Muy bien. Vamos con el ciclo también de la urea, que elimina amoníaco de nuestro cuerpo. ¿El amoníaco de dónde se obtiene? Pues de nitrógenos, ¿vale? ¿De dónde consumimos nitrógenos? De la comida principalmente, ¿vale? Muy bien, vamos ahora con unas comparaciones, ¿vale? Aquí tenemos una tabla de respiración aeróbica, o sea, presencia de oxígeno, fermentación que no es en presencia de oxígeno y fotosíntesis que sí, pero en fase luminosa, ¿vale? El lugar, mitocondria, fermentación en el citoplasma y la fotosíntesis en los cloroplastos. Ahora, el rendimiento del ATP. Si pueden ver la respiración. Si se dan cuenta, en la respiración aeróbica, el rendimiento del ATP es mayor, ¿vale? Es más eficiente. Y los subproductos, que es el CO2, el CO2 y el agua para la respiración aeróbica, ácido láctico y etanol para la fermentación y el oxígeno para la fotosíntesis. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver respiración anaeróbica. Muy bien.